Comencemos por este gráfico y nuestro ya más acabado entendimiento de lo que es la pérdida de potencia por distancia y las fluctuaciones debido a el desvanecimiento sombra. Y vayamos a mediciones que se realizan de intensidad recibida de una señal de radio en la medida que uno se va alejando desde el receptor. Entonces tenemos acá una primera recta que representa, aquí está indicado path loss, la pérdida de potencia por distancia, con un exponente alfa. En la medida que uno va alejándose, ocasionalmente uno queda atrás de un edificio, después puede haber, digamos, algún sector relativamente despejado, entonces detrás del edificio deja de caer tan rápidamente la intensidad de señal y así sucesivamente. Entonces uno observa también radialmente en la medida que se aleja fluctuaciones. Y esas fluctuaciones desde luego se deben a el desvanecimiento de sombra, acá lo llaman long term fading. Esta figura entre paréntesis es del texto de Jakub. Y me parece que el año es 1995. Pero si uno mide con mucho detalle, uno va a observar fluctuaciones bastante extremas en todos lados. Sí, hay otro factor de fluctuación más que las mediciones empíricas anuncian y que no hemos explicado aún. Si se hace una medición empírica, lo que tenemos acá es 30 segundos de la amplitud de una señal de una portadora pura en el aire recibida y tiene la característica de que es exactamente en el mismo lugar. Vale decir, no hay ningún argumento que diga que está cambiando la pérdida por distancia y no hay ningún argumento que permita argumentar que está cambiando el desvanecimiento de sombra. ¿Por qué? Porque el lugar es fijo. Y sin embargo, se observan fluctuaciones, pueden ver, de hasta 50 decibeles en la potencia recibida. Y lo que tenemos acá en el gráfico de la derecha es un segundo, entre el segundo 20 y el 21, vale decir, acá, de esa curva de fluctuaciones, y tiene un cierto patrón. Tiene un cierto patrón de jorobas por arriba, relativamente suaves, y unas puntas muy agudas, con unos desvanecimientos de señal muy profundos. Y lo que es interesante es que esto se puede simular. Es decir, con ello implícitamente estoy afirmando de que hay un modelo que lo explica. Y en este caso particular, esta simulación considera un móvil a 60 km por hora en una frecuencia portadora de 1.8 GHz. Es decir, esto es perfectamente típico para una comunicación de telefonía celular desde el auto. ¿Sí? Y tenemos acá un tercio de segundo, una fracción muy breve de segundo, y tenemos enormes cantidades de fluctuaciones que pueden llegar hasta prácticamente 50 decibeles. O sea, desde el valor máximo, que es acá, unos 7 decibeles, hasta el mínimo, que es acá, unos menos 47 decibeles, tenemos más de 50 decibeles de rango de fluctuación de esta señal. Y lo que quiero hacer en esta cápsula es simplemente
motivar este estudio con un ejemplo. Entonces, ejemplo motivacional. Tenemos una frecuencia portadora de 1,8 GHz. Tenemos una velocidad del móvil que es 60 kilómetros por hora. Y lo que quiero que calculemos es el tiempo que el móvil demora en recorrer media longitud de onda. Lo vamos a llamar t sub lambda medios. Bueno, distancia recorrida, lambda medios dividido por velocidad da el tiempo. Lambda, por supuesto, es la velocidad de la luz dividido por la frecuencia portadora. Entonces tenemos c arriba, tenemos el factor 2 abajo, tenemos la frecuencia portadora abajo y desde luego la velocidad. Esto es igual a 3 por 10 elevado a 8 dividido por 2 veces 1,8 por 10 elevado a 9 por 60 dividido por 3,6 para convertirlo de kilómetros por hora a metros por segundo. Y todo esto da 1 partido por 200 segundos. Vale decir unos 5 milisegundos. 5 milisegundos. Entonces, volvamos atrás. Y veamos qué es lo que ocurre en aproximadamente 5 milisegundos en esta curva. Acá tenemos 50 milisegundos. Esto acá son 50 milisegundos. Así que aproximadamente un décimo de una de estas separaciones, aproximadamente un décimo de esta distancia, será algo así, al ojo. Y si se fijan, un décimo de la distancia es aproximadamente un ancho típico de cada una de estas jorobas. ¿Sí? Entonces, con eso lo que quiero decir es que hay acá una medida, voy a poner arbitrariamente acá, que es más o menos de t sub lambda medios. Pero también lo podemos argumentar acá. Este ancho es más o menos t sub lambda medios. Y también vale el argumento acá. Y también vale el argumento acá. En general, desde el momento en que la señal es buena, voy a marcar, por ejemplo, con rojo. Desde el momento en que la señal es buena hasta que la señal es mala y buena nuevamente, pasó del orden de t sub lambda medios. Entonces, el tiempo en que toma recorrer media longitud de onda es un indicador de la máxima cantidad de tiempo que yo podría eventualmente contar con el canal no presentar fluctuaciones. Si dejo pasar t sub lambda medios,
es prácticamente garantizado de que el canal que voy a estar observando al final de ese periodo es completamente distinto en términos de su fluctuación, en términos de su magnitud, que el canal que tuve en un comienzo. Entonces, comienza a tener acá un significado velocidad de movimiento de un móvil, comienza a tener significado frecuencia portadora. Esta misma curva simulada para una frecuencia portadora un sexto de 1.8 GHz baja a 300 MHz, se estira por 6. Si mantenemos 1.8 GHz y simulamos para 10 km por hora avanzar mucho más lento, se estira por 6. Porque en ambos casos, recorrer media longitud de onda requiere 6 veces más de tiempo. En un caso porque la longitud de onda desde 1,8 a 300 megas se estiró por 6. En el otro caso porque recorrer la misma distancia de media longitud de onda de 1.8 GHz, si uno va 6 veces más lento, por supuesto demora 6 veces más de tiempo. Así que ahora estamos comenzando a enfrentar un fenómeno distinto, distinto a lo que fue pérdida por distancia, distinto a lo que fue desvanecimiento sombra. Acá esto definitivamente tiene que ver con la frecuencia portadora y tiene que ver con la movilidad del ambiente. Y así, en este módulo, lo que vamos a estar estudiando es lo que se llama desvanecimiento local. Esto aquí es desvanecimiento local. Es local porque no cambia la distancia, por lo tanto no cambia la pérdida por distancia y no cambia la posición necesariamente en forma suficiente como para que actúen nuevas sombras, como para que cambie el desvanecimiento de sombra. Esa es la temática de este nuevo módulo y vamos entonces con las cápsulas correspondientes.